buenas tardes. Pues nada, que encantados de tenerte con nosotros y nada, pues cuéntanos si vas a hacer una exposición, vas a Sí, compartir. voy a compartir una presentación. A ver si sé utilizar esto, que es la primera vez que me conecto por aquí. A ver, sí. Creo que ya deberíais estar viendo mi pantalla, ¿no? A ver, la pantalla. Sí, ahí Vale, está. Perfecto. Vale. Bueno, pues me llamo Seila y como bien ha presentado Miguel, yo estudié ADE con especialización en estadística en la UCLM en Toledo, en la sede que tenemos aquí en el casco histórico, muy bonita, por cierto. Era un antiguo convento y lo reformaron y ahora es una universidad. Estudié ADE con estadística y luego, debido a mi gran devoción por los números, hice un máster que es como una especie de doble ciclo porque son 2 años en ciencias actuariales y financieras. Pero bueno, os lo voy a contar ahora todo un poquito en la presentación, ¿vale? Yo de lo que os quiero hablar es un poco del mundo estadístico y su aplicación en el ámbito financiero, porque es verdad que cuando estamos en clase damos muchos temas de estadística y demás y de econometría y luego realmente tampoco, a lo mejor no tenemos la visión de cómo afecta esto en las empresas o qué salidas puede tener. Entonces, yo como lo he vivido en mi día a día, pues quería mostraroslo hoy, ¿vale? Entonces voy a hablaros un poco de los modelos estadísticos, que es un poco en lo que estoy especializada yo dentro de la rama de estadística y la aplicación que tiene dentro del ámbito financiero. Bueno, os voy a hablar un poco de mi trayectoria profesional y luego me voy a meter un poco en lo que yo he hecho tanto en Carrefour como en otras empresas, que es sobre todo la parte del análisis de datos, de modelos estadísticos y también cómo se aplica en el ámbito financiero, porque digamos que yo hago una parte técnica, pero también una parte funcional. Entonces, quiero que veáis un poco ambas partes. Vale, pues como ya os anticipaba y ya os lo he comentado, he estudiado ADE y después Ciencias Actuariales y Financieras. Y ahora mismo estoy estudiando un máster profesional en Análisis y Gestión de Riesgos Financieros. No lo he terminado aún y no sé cuándo lo voy a terminar, quizá dentro de medio año más o menos. Después, también complementario a mi formación, pues he realizado cursos de SQL, de R y en Python, ya que al final todo análisis en cualquier ámbito requiere tener unos conocimientos básicos medios en herramientas de visualización de datos y de construcción de bases de datos. Bueno, pues como también anticipábamos, he trabajado en diferentes empresas, algunas de prácticas, otras en contratos temporales, pero sobre todo quiero destacar un poco en las empresas donde he utilizado la parte estadística que os quiero comentar. Por ejemplo, estuve un año en el departamento de riesgos en el Banco Santander, en estrés test y análisis de escenarios. Allí fue mi primera experiencia en una sede global de un banco. Estuve haciendo cálculos de PD y LGD y otras métricas de riesgo, que ahora os voy a explicar qué son, y cómo impactan en la empresa y en general en la economía de España. Y también estuve haciendo análisis de modelos econométricos y evaluación de sus diferentes carteras. Después estuve en ING en temas de fraude y demás, pero temas de análisis de datos no estuve haciendo. Por eso luego me cambié a Minsight, que efectivamente es una consultora que está dentro del grupo de Indra, en la que estuve 2 años y medio y estuve haciendo, pues por ejemplo, modelos de préstamos y de tarjetas para entidades de crédito,
para que pudiesen conceder a los diferentes clientes según segmento de clientes y demás. Y ahí ya empecé a tratar muchísimo los datos con SQL, R, adaptar los scripts y construir modelos que luego la empresa pudiese utilizar. Entonces, bueno, un poco lo que veis en la presentación, estuve realizando informes para el departamento de metodología que incluyen métricas y análisis estadísticos para el seguimiento de cada modelo interno, tanto de admisión como comportamentales, así como el informe de autoevaluación de capital de la parte correspondiente a Stress Test, que es un ejercicio que hay que enviar cada 4 años al Banco de España. Y luego también he estado haciendo modelos de simulaciones matemáticas para que me pudiesen permitir predecir el impacto de un escenario de estrés y actuar en consecuencia, ¿no? Digamos que lo que haces al final es analizar lo que puede pasar en el futuro. Y ahora mismo estoy como responsable del seguimiento de los modelos de riesgo en el grupo Carrefour, en servicios financieros, y lo que hago es, hago un seguimiento del scoring de los modelos de admisión y comportamiento de las diferentes carteras que tiene la entidad. Hago análisis de los parámetros de riesgo con variables macroeconómicas y esa proyección del riesgo en base al comportamiento de cada cliente. Colaboro también en la construcción, implantación y revisión de modelos de riesgo de crédito, PDs, LGDs y valoración de instrumentos financieros. Respecto a lo de PD y LGD, no os preocupéis porque ahora os voy a introducir un poquito en el mundo de riesgos y de estadística y lo vais a ver con claridad. También hago análisis de viabilidad de campañas, por ejemplo, si es rentable ofrecer una financiación, por ejemplo, de una moto a un determinado segmento de población, o si es viable poner un frigorífico a tipos de interés cero y así sucesivos ejemplos, ¿vale? Bien, entonces, seguramente os estáis preguntando qué se necesita para construir un modelo estadístico. Bueno, pues en base a mi experiencia y en base a el contraste del mundo donde estoy y demás, yo creo que lo primero que se necesita son datos históricos. Eso está claro, ¿no? Porque sin datos no podemos hacer análisis. Los datos son nuestra herramienta. Necesitamos saber también tener conocimientos de programación, ya que es lo que nos va a permitir jugar con esos datos y obtener resultados. Después, una vez que has obtenido esos datos y que ya los tienes en tu poder, necesitas tener una visión analítica y, por supuesto, también una parte estadística para poder analizar y utilizar esos datos, sacarle provecho a esos datos y, por supuesto, saberlos manejar en su correcto ámbito, ¿vale? Entonces yo creo que estas 4 cosas son la clave para poder construir un modelo. Bueno, y después de haber estado hablando del riesgo de crédito y demás, os estáis preguntando cómo miden las empresas el riesgo y qué se hace en las empresas. Entonces, lo primero que quería introduciros es qué es el riesgo desde un punto de vista crediticio. Entonces, el riesgo que se mide a través de la PD, que es la probabilidad de entrar en default, es la probabilidad de incurrir en pérdidas debido al impago de las obligaciones del deudor en tiempo o forma, ya sea por impago de principal, comisiones o intereses, en el plazo de 90 días. Es decir, el riesgo se mide desde que una persona deja de impagar a de estar 90 días seguidos en impago para considerarse default. Por lo tanto, si una persona entra en default pero vuelve a salir dentro del plazo de 90 días, no se considera default. Tiene que permanecer 90 días en default. Entonces, ¿para qué quieren las empresas medir este riesgo? Porque a través de la PD, de la probabilidad default, se pueden medir las pérdidas esperadas. Al final, las pérdidas esperadas las cubres con una fórmula que en la siguiente diapositiva os voy a poner, pero las cubres con las pérdidas que tú has estimado en las que vas a incurrir. Después las pérdidas inesperadas, que son las que ya salen de nuestro ámbito, esas ya se cubren con capital y ya entraría otra parte de la empresa a analizarlas. Pero nosotros cubrimos desde el gráfico, desde el punto
o sea, hasta la línea gris serían pérdidas que nosotros cubrimos en la empresa o que cualquier banco, cualquier departamento de riesgos cubriría en su empresa, que son la parte de las provisiones, lo que llamamos las provisiones. Nosotros nos encargamos de calcular esas provisiones que la empresa ha de tener para estas pérdidas que son esperadas. Las pérdidas inesperadas, la verdad es que también es un cálculo muy, muy complicado porque al final casi ninguna empresa sabe lo que va a perder, por eso se hacen cálculos internos que se cubren con capital, ¿vale? Entonces, en general, esta es la fórmula genérica. Luego hay empresas que la adaptan un poco o meten ciertos ajustes, pero la fórmula genérica para el cálculo de la pérdida esperada y la que nosotros utilizamos es la EAD por la PD por la LGD. La PD, como ya os he anticipado, es la probabilidad de que un cliente nos impague. La LGD es el conjunto de operaciones que una vez que han entrado en default tú ya esperas no recuperar, pues por ciertos comportamientos del cliente, ciertos comportamientos de esa cartera, tú ya la das como por perdida, entonces la tienes que tener en cuenta. Y luego la EAD es la exposición, es decir, el importe, porque al final la PD y el LGD son probabilidades que tú tienes que multiplicar por el importe que el cliente te debe. Por ejemplo, si el cliente te debe 1.000 euros y tú esperas un 3% de pérdidas de esos 1.000 euros y un 50% que no vas a recuperar nunca, pues de ahí ya tendrías la pérdida esperada. Esta fórmula es súper importante, es el corazón de un departamento de riesgos, ya que una estimación incorrecta de cualquiera de estos tres parámetros puede conllevar a la empresa importantes pérdidas. Vale, el concepto de PD, que creo que ya os lo había comentado, pero como sé que a veces genera un poco de confusión, pues os lo he vuelto a poner para que quede más claro, que como os comentaba, desde el momento en que una persona entra en impago, tiene que permanecer 90 días en impago para considerarse default. Si desde el tiempo que pasa de impago hasta default esta persona nos paga, este cliente nos paga, ya no se considera default. O sea, tiene que estar los 90 días en default. Vale. Bueno, y entonces ahora, después de introduciros un poquito en lo que calculamos realmente en el departamento de riesgos, quería meterme de lleno con qué puede aportar la estadística a cualquier departamento de riesgos y qué hacemos nosotros en Carrefour, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que construir modelos precisamente para calcular esa PD, porque como ya anticipaba, la PD es súper importante, es la métrica más importante del departamento, ya que es la que nos va a decir lo que vamos a perder. Con lo cual, para calcular la PD necesitamos un modelo. Entonces, os he ido poniendo los pasos, más o menos, para construir el modelo. Lo primero, bueno, pues sería determinar la probabilidad de incumplimiento del cliente, que sería la PD. Normalmente se hacen 2 o 3 modelos que se puedan comparar para ver cuál es el más idóneo. Y una vez que has elegido el más idóneo, después construyes un scorecard, que ahora os voy explicando lo que es. Bueno, pues empezamos por el primer punto, que es determinar la probabilidad de incumplimiento del cliente, la PD. Lo hacemos a través de modelos lineales generalizados, los modelos Logit, que supongo que los conoceréis. Al final, un modelo Logit no deja de ser una regresión logística que tienes que elevarla a un exponente, es decir, que tienes que cambiarla a un neperiano para que te pueda dar una probabilidad, porque si no, una regresión logística de por sí te daría cualquier número. Entonces, lo que haces es transformarla en un logit para convertirla en una probabilidad. Entonces, nosotros lo que queremos calcular es la PD a través de un modelo de regresión lineal en el que estimamos unas betas y estimamos unas variables. Ahora os explico un poco más esto. Entonces, al final, la PD tomará 1 si se da el suceso, es decir, si el cliente impaga, y tomará valor 0 si no se da el suceso, si es un cliente sano. Y luego dará diferentes probabilidades en función de cada cliente. Ahora después lo vamos a ver también con un ejemplo. Entonces, al final nosotros lo que tenemos es una variable dependiente, que es la PD, y un conjunto de variables independientes.
Una vez que hemos construido varios modelos de PD, pues debemos seleccionar el que consideremos más idóneo, y para que un modelo sea idóneo, ¿no? Para tener esa capacidad de decir qué modelo es más idóneo, pues nos tenemos que fijar sobre todo en la alta capacidad predictiva de ese modelo y sobre todo las variables que hemos introducido en el modelo que tengan una significatividad superior al 90%. Para que más o menos se adecue a la realidad. Al final nosotros lo que buscamos es un modelo que nos prediga al máximo posible la realidad de un cliente, del comportamiento de un cliente. Utilizamos algunas medidas de calidad como la curva ROC, el índice de Gini, la validación cruzada, etcétera. Por ejemplo, os he puesto aquí un ejemplo de lo que podría ser un modelo idóneo. ¿Y por qué este modelo podría ser idóneo? Porque si nos fijamos en la curva de entrenamiento está realizada con los datos históricos que tenemos. Entonces, en el entrenamiento hemos cogido 3 años, por ejemplo, hemos cogido de 2015 a 2018, hemos cogido esos 3 años y hemos visto qué ha pasado en la cartera, quién nos ha impagado, cuál es la probabilidad de esa cartera. Y luego hemos cogido, por ejemplo, el año 2019 y hemos contrastado esos 3 años con ese año que hemos utilizado de validación y hemos visto que la curva se adecua. Como podéis ver en el gráfico, la curva es muy similar. ¿Qué significa esto? Pues que el comportamiento real que ha tenido una cartera de clientes se asemeja muchísimo a lo que ha predicho el modelo. Como veis, las diferencias son mínimas. Entonces, cuando nosotros hacemos los modelos y hacemos este tipo de análisis, a través de estos gráficos nosotros ya validamos que un modelo es predictivo. Después hacemos la construcción de un scorecard, que es una puntuación numérica individualizada que mide la solvencia de cada cliente, que por ejemplo esa solvencia se podría ordenar descendentemente, siendo la mayor puntuación el mejor de los casos, hasta la mínima siendo el peor. Esta tarjeta de puntuación debe ser capaz de asociar cada variable tramo cada conjunto de clientes debe poder asociarlos a una PD. Para nosotros, de una forma visual, poder visualizar a cuántos clientes aceptaríamos o rechazaríamos. Ahora lo vamos a ver también con un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de scorecard podría ser este. Imagínate que agrupamos a la población en deciles. No os he pintado los 10 deciles, bueno, es que pueden ser 10 deciles, 100 deciles, pueden ser muchos, pero bueno, os he pintado solo 7 grupos. Imaginaros que esta es la población, estos son los clientes que nosotros tenemos en Carrefour, ¿vale? De cada grupo de clientes nosotros hemos estimado, nosotros hemos calculado una serie de clientes que han entrado en mora. Entonces, si nosotros dividimos los clientes que han entrado en mora entre la población, nos da una PD. Nos daría una PD para cada segmento. Y esta PD que nos daría cada segmento la compararíamos con la PD que nos ha dado el modelo. Y calcularíamos una desviación. Y así de esta forma, podemos tener a la población agrupada por segmentos de morosos y ver realmente cuántos nos han impagado. O sea, al final la PD lo que nos está diciendo es que un 6,26% de este grupo nos ha impagado. El modelo había predicho un 5,67%. Al final, entonces la desviación para este segmento de clientes sería de un 1,29. Y así es como vamos calculando nosotros los scorecard. Bueno, luego otras aplicaciones que realizamos son tener controlado un poco el binomio riesgo-rentabilidad. Al final a los clientes también los tenemos que segmentar y agrupar según la rentabilidad que nos aporten y según el riesgo, que lo hacemos a través un poco de la varianza matemática que todos conocéis. Entonces, ¿cuál sería el impacto económico de las desviaciones en los modelos? Una vez que ya hemos calculado, bueno, hemos visto ya para qué utilizamos la PD, cómo la vamos a calcular, y una vez que ya hemos calculado la PD, hemos calculado la LGD y hemos calculado la EAD, ¿qué pasa si nos hemos equivocado y no lo hemos hecho correctamente? Pues si no lo hemos hecho correctamente, da lugar a pérdidas no esperadas y no provisionadas. Al final nosotros provisionamos en base a estas métricas. Si estas métricas fallan y si hemos provisionado 10 millones y resulta, hombre, si hemos provisionado 10 millones y luego son 11 millones, a lo mejor no es
tanta la desviación. Pero si hemos provisionado solo 10 millones y luego resulta que tenemos pérdidas de 20 millones, ya sí que puede tener consecuencias graves. Entonces, las pérdidas da lugar a pérdidas no esperadas y que no tenemos provisionadas, no las tenemos en balance. Entonces, al final, ocasiona pues pérdidas y problemas para la empresa. Bien, pues una vez que hemos construido el modelo, nosotros tenemos que poner un punto de corte a ese modelo. Es decir, el modelo nos ha calculado para cada grupo de clientes cuál es la probabilidad de que esos clientes entren en mora. Pero nosotros ahora tenemos un apetito al riesgo. Es decir, nosotros estamos dispuestos a asumir un 3% o un 5% o un 12%, dependiendo de la empresa. Entonces, ahora la empresa es la que tiene que decidir dónde está mi corte, dónde no quiero que sobrepase la mora. Entonces, en todos los modelos aplicamos un punto de corte de máxima probabilidad de entrada en default. Es decir, aceptamos o denegamos en función de una probabilidad máxima de entrada en mora, que consideramos baja y que maximiza la máxima pérdida esperada. Por tanto, en el caso de Carrefour, si imaginamos que solo estamos dispuestos a perder un 3% de mora, nosotros tendríamos que, cuando un cliente nos solicitase una tarjeta o un préstamo y el modelo nos calculase una PD superior, le tendríamos que denegar ese préstamo o esa tarjeta de crédito, porque nosotros estamos asumiendo una probabilidad máxima esperada. Ahora lo voy a ver con un ejemplo también. Creo que os lo he puesto aquí. Por ejemplo, si quisiésemos aceptar solo un 3% de mora, tendríamos que rechazar a los clientes que están por encima de la línea roja, que indica nuestro punto de corte máximo. Igualmente, este punto de corte le podríamos subir o bajar en función de las necesidades de la empresa. Si nosotros queremos subir la producción, al final, si lo que queremos es captar a más clientes, tenemos que ser un poco más flexibles con la pérdida esperada que estamos dispuestos a asumir. Bueno, os voy a poner un ejemplo de lo que hago en mi día a día y de problemas que nos han surgido para que veáis más claro todo lo que os acabo de explicar, ¿vale? Así que os he puesto un business case, ¿vale? Entonces, imaginaros, son cosas que me ha pasado, ¿vale? Lo contaba así un poco más cómico, pero el departamento de riesgos quiere crear un modelo estadístico para predecir la probabilidad de impago de los clientes que solicitan la tarjeta de crédito Carrefour Pass. La tarjeta la podéis encontrar en cualquier sitio, es una tarjeta de crédito que ofrecemos. Y así evitar que la morosidad aumente, sobre todo ahora que se aproxima una crisis. El Departamento de Riesgos quiere crear un modelo estadístico para predecir la probabilidad de impago de los clientes que solicitan la tarjeta y así evitar que la morosidad aumente, sobre todo ahora, pues lo he repetido. No me he dado cuenta que estaba repetido el Carrefour. Sigo. El director de la entidad dice que no lo considera una prioridad, que con una serie de reglas intuitivas es suficiente. Pero el Departamento de Riesgos insiste en que un modelo estadístico puede evitar millones de euros de pérdidas para la misma. ¿Qué puede hacer el Departamento de Riesgos para demostrarle al director que necesitan un modelo estadístico para evitar todas estas pérdidas? Esto nos ha pasado muchas veces porque, bueno, hay gente que no cree mucho en las matemáticas o que las subestima. Entonces, nos ha pasado muchas veces que hemos tenido que demostrar que un modelo es válido y que realmente una empresa lo necesita, porque si no puede dar lugar a pérdidas insospechadas. Y os he puesto un caso que me pasó hace mucho en consultoría. Bien, pues os voy a explicar la posible solución que presentaría yo al director. Bueno, pues vamos a suponer que el número de clientes que solicitan una tarjeta a diario es de 100 personas. Cada una de estas personas que solicita la tarjeta, pues rellena un formulario. O sea, tú necesitas una tarjeta de crédito y accedes a un formulario en el que te piden el nombre, el NIF, el email, una serie de datos profesionales, una serie de datos personales para poder validar o denegar la operación, ¿vale? Pues vamos a suponer que a diario hay 100 personas que nos están solicitando una tarjeta de crédito. Una vez que el cliente ha rellenado esos datos, se enviarán al departamento de riesgos, es decir, a nosotros, para que nosotros aceptemos o deneguemos a esos clientes. Entonces, el departamento de riesgos, entre otras funciones, utiliza el modelo estadístico que ha creado para el modelo
El modelo estadístico construido pues tendría la siguiente estructura. No me ha cabido para poder enseñaros todo el cuadro, pero este es el modelo de tarjeta real que utilizamos, ¿vale? Entonces, es un modelo en el que, como ya os he anticipado antes, la probabilidad de default está asociada a una serie de variables. Es lo que nos determinarán cuál es la probabilidad de un cliente. Entonces, por ejemplo, para el caso de tarjetas, pues algunas de las variables que utilizamos son el género, el estado civil, la edad, la nacionalidad, la residencia, el número de hijos, la antigüedad de la residencia, provincia, antigüedad del trabajo, etcétera. Tenemos como 20 o 30 variables, pero no me cabían tampoco todas para ponerlas. Entonces, por ejemplo, yo he simulado un cliente, he simulado unas variables. Lo que tenéis debajo serían las betas, que es esto. Al final, esta es la representación del modelo y este es el ejemplo de esta representación. Es decir, esta beta sub 0 sería esta beta sub 0, esta beta sub 1 sería esta beta sub 1, esta beta sub 2 sería esta beta sub 2 y así sucesivamente para todos. Entonces, yo, por ejemplo, he simulado un cliente en el que es un señor casado, entre 66 y 100 años, rumano, está de alquiler, tiene un hijo, etcétera. Entonces, el modelo, en base a estas variables, le puntúa de una forma mejor o peor, en base a lo que él ha estimado que, bueno, en base al histórico, por ejemplo, si en el histórico las personas que están casadas impagan más, a esta persona se la puntúa peor, ¿vale? Entonces, yo he metido un ejemplo de una persona y me ha salido, por ejemplo, una PD de un 10,13. En base a nuestras reglas, en este momento se le rechazaría. ¿Por qué? Porque el analista ha estimado que la probabilidad de impago aceptada es de un 3%, con lo cual todos los clientes que presenten una PD superior a un 3% se rechazarían. Os he puesto aquí un ejemplo. Para cada uno de los 100 clientes que estábamos viendo, el modelo ha estimado una PD de un 4, de un 2, de un 1, de un 5, etcétera, así con los 100 clientes. Pero nosotros hemos dicho que la PD necesaria era de un 3%, con lo cual solo aceptaríamos a aquellos clientes que su probabilidad de impago sea inferior al 3%, ¿vale? Vale, después, ¿qué pasa? Cuando ya hemos analizado a los 100 clientes, hemos llegado a la conclusión de que solo aceptamos a 75 clientes, porque solo 75 clientes tienen una PD inferior al 3%, con lo cual hemos rechazado a 25 personas. Hemos supuesto que cada uno de los clientes nos pide 100.000 euros para financiar diversas compras en Carrefour a lo largo del año. Entonces, el importe aceptado han sido pues, las 75 personas por los 100.000, 75.000 euros, y el importe rechazado serían 25.000 euros. Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho el modelo? El modelo estadístico ha evitado que estas 25 personas con probabilidad de impago alta reciban una tarjeta y, por tanto, dejen a deber 25.000 euros a la entidad. Después de esto, después de demostrarle al director, oye, te hemos evitado unas pérdidas de 25.000 euros, nosotros tenemos que validar si ese modelo es bueno o no es bueno. Entonces, ¿cómo validaríamos si este modelo discrimina correctamente? Esto se supone que lo tendríamos que haber hecho antes. Pero para haceros un ejemplo práctico, os he puesto qué haríamos nosotros ahora. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es analizar el comportamiento de pago durante un año de esos 75 clientes que han solicitado el préstamo, la tarjeta, perdona, y viendo la desviación del modelo con respecto a la realidad. Entonces, se pueden presentar varios escenarios. Que la probabilidad de impago real sea superior a la esperada. Es decir, yo he analizado el comportamiento de esas 75 personas. ¿Qué ha pasado con esas 75 personas que les he dado una tarjeta? Las 75 personas que les he dado una tarjeta han tenido un comportamiento de impago superior al esperado, como podéis ver, la PD real respecto a la PD del modelo. La PD del modelo hemos dicho que nosotros solo aceptábamos una PD de un 3%. Y sin embargo, una vez analizado el comportamiento de pago de los clientes durante un año, hemos visto que la PD es superior, con lo cual en este preciso momento
nos damos cuenta que el modelo se ha equivocado concediendo el préstamo a 75 personas y será necesario, por tanto, recalibrarlo de nuevo. Por eso, no sé si habéis oído alguna vez hablar del tema de las recalibraciones de modelos. Las recalibraciones de modelos se realizan anualmente porque, analizando el comportamiento de los clientes, nos damos cuenta que ha sido superior al esperado y, por tanto, necesitamos cambiar el modelo porque algo no está captando bien el modelo. Pero, sin embargo, nos puede pasar el ejemplo contrario, es decir, que nosotros esperábamos una PD de un 3% y el cliente ha tenido un comportamiento de impago inferior a ese 3%. Entonces, en este caso, todos contentos y el modelo tendrá un buen ajuste. Bueno, pues esto es básicamente lo que os quería enseñar por hoy, un poco mi día a día en Carrefour y cómo aceptamos y denegamos a los clientes financiaciones o tarjetas de crédito y cómo puede impactar la estadística en el ámbito financiero y por qué es tan importante y por qué son tan importantes los modelos. Y ya está. Esto era lo que quería contaros hoy. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues estoy encantada de contestarosla. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheila. Muy interesante tu charla y muy didáctica. Y bueno, la verdad es que es un placer ver que algunas cosas que enseñamos pues en el día a día pues tienen su aplicación, ¿no? Como los Logit y todo esto, ¿no? No sé si alguno de los invitados tienen alguna cuestión. Sí, yo tenía un par de dudas. Bueno, un comentario. Soy Sergio. Bueno, hola, Sergio. A ver, lo que comentabas en el business case que se le proponía al ejecutivo va un poco relacionado a lo que contó ayer el ponente en la necesidad de que haya una visión multidisciplinar, ¿no? De que el perfil más técnico se complemente, ¿no? Con ese perfil más económico de negocio. Y bueno, eso sí que va un poco en relación con lo que habíamos comentado. Y bueno, me ha resultado curioso porque esto es un ejemplo real. Sí, es un ejemplo real. O sea, aquí no, o sea, yo os he puesto un caso en el que intervienen diferentes perfiles. O sea, si te refieres a eso, en este caso intervendrían varios perfiles. O sea, un perfil más técnico y un perfil más de negocio también de lo que le conviene a la empresa. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una PD de un 3%, esto también tiene una parte analítica por detrás. Es decir, nosotros hemos calculado cuántos clientes perderíamos si ponemos ahí el punto de corte o si ponemos el punto de corte más alto. Es decir, hay una labor también comercial ahí detrás y que, por supuesto, también hay que gestionar con el departamento de marketing. Oye, ¿estaríais dispuestos a perder a 10.000 clientes que en principio son malos, por ejemplo? O a 25 clientes que en principio son malos porque creemos que, según nuestro criterio, podrían dejar 25.000 euros de mora. Entonces, si te refieres, no sé si te referías a eso un poco. Sí, que me ha resultado bastante oportuno lo que has comentado porque es lo que comentó el ponente de ayer y estoy totalmente de acuerdo. Y por otra parte, también te quería comentar en los dos posibles escenarios, tras hacer el PD del business case, en el segundo escenario tenía una duda. El hecho de que, por ejemplo, te salga un PD en el modelo, a lo mejor muy por encima del PD real, puede estar haciendo que rechaces a clientes que posiblemente, si los aceptases, podría dar mayor ganancia a la empresa. Es decir, que salga el PD del modelo muy por encima también podría ser negativo. Pregunto eso. Sí, claro, al final tú lo que buscas es un ajuste adecuado del modelo. O sea, tú tampoco quieres que la línea roja esté muy dispar de la línea gris. Tanto en un caso como el otro, tú lo que buscas es el máximo ajuste del modelo, que es como el gráfico que os he dicho que era... o sea, tú al final lo que buscas es la máxima similitud, tanto por arriba como por abajo es negativo, porque
Si tú estimas una PD de un 3% y luego tienes una PD de un 1%, igual es que estás sobrevalorando el modelo y te estás gastando a lo mejor un dinero, el dinero que puede costar un modelo o el coste de soportar todas esas variables de un modelo, cuando realmente a lo mejor con 5 variables puedes, a lo mejor lo que dices tú, estás penalizando a clientes que son buenos porque tienen las expectativas muy, muy altas. O sea, tú al final lo que buscas es un máximo ajuste del modelo. Y si las dos líneas son idénticas, mejor. Pero las dos líneas nunca van a ser idénticas porque tú en los modelos asumes ya un 5% de error. Porque como ya sabéis, la estadística no es una ciencia exacta. Entonces, al final, como te basas en algo, te basas en un modelo, en una muestra, siempre tienes un margen de error. No sé si Sí, era eso. A ver, está claro que lo peor es perder, pero sí. era eso. Si también el quedarse un poco por debajo también Si queda por malo. debajo, Pues nada, muchísimas gracias. es que tienes un modelo demasiado sofisticado. Claro. Gracias. Nada. ¿Alguna cuestión más por aquí? Sí, hola, no sé si se me escucha. Sí, se escucha, Fernando. Sí, hola, Seila. Bueno, primero muchas gracias por la exposición. La verdad es que es muy ilustrativa y bueno, pues casos reales, ¿no? Que es lo que interesa. Sí. Yo soy profesor de econometría y, bueno, hablas de modelos estadísticos como podrías decir modelos econométricos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, exactamente. Bueno, la cuestión es, cuando haces el modelo, en este caso práctico, claro, esas variables, los morosos, los impagos, luego volvéis a rechequear la situación, porque es posible que haya cambiado la situación de esas personas. ¿Me explico? Bueno, Si sí. son, se estudian, ¿no? Normalmente se Esos espera un casos año. luego. Normalmente se Y espera luego, un año. claro, y luego cuando hacéis la contrastación para recalibrar el modelo, chequeáis de nuevo si ha variado la situación de la gente que ha impagado. Porque puede ser que el modelo no prediga del todo mal, sino que ha cambiado las circunstancias de las personas. A ver, nosotros ¿Eso lo evaluáis? Nosotros normalmente trabajamos con fotos muy fijas. Quiero decir, si yo le concedo una tarjeta a un cliente el día 1 de enero de 2010, yo me espero un año. Bueno, primero, si en esos 90 días yo le concedo una tarjeta el 1 de enero de 2019 y esa persona dentro de los 90 días siguientes me impaga y permanece 90 días sin impago, ya automáticamente va a default. Pero yo entonces cogería a ese cliente y lo analizaría un año después y vería qué ha pasado. Entonces, si todavía sigue en default, bueno, normalmente es que si sigue en default ya ha pasado por todas las fases, porque tú cuando entras en default pasas a la fase 3, después si permaneces en default pasas a la fase 4, a la fase 5, fase 6, después ya en la fase 9, por ejemplo, ya sería venta de cartera. Tú a lo mejor no te conviene tener a un cliente ya que lleva un año en default. Entonces ya, por ejemplo, a lo mejor ese cliente, tienes dos opciones. Si pasa un año y ese cliente te ha pagado, o sea, te ha pagado, imagínate, a los 6 meses, pues le das una oportunidad, por decirlo así. A lo mejor depende de los criterios de la empresa, pero a lo mejor te esperas otros 6 meses y le das una oportunidad. Pero si ha pasado un año y el cliente sigue sin pagarte, directamente haces una venta de cartera, o sea, no quieres a ese cliente ya. Es un poco, trabajamos todo el rato con fechas fijas, entonces en eso sí que somos muy meticulosos porque digamos que no vas a analizar a un cliente de hace 2 años, vas a empezar a coger fotos fijas del modelo. Es decir, 1 de enero de 2010 a 1 de enero de 2011, 2 de enero de 2010, 2 de enero de 2012. Y así a lo mejor con un plazo de 3-6 meses. O sea que como máximo vas a analizar 1 año y medio y vas a ver si el modelo ha predicho bien. Y ya, si el modelo es predictivo, es decir, si más o menos la PD real se aproxima a la PD teórica, vas a seguir con el modelo. Y lo que te comentaba de los clientes es un poco eso, depende un poco también de la empresa. Hay empresas que a lo mejor les perdonan 2 o 3 veces la deuda al cliente y hay empresas que no. Nosotros concretamente damos una oportunidad a los clientes si nos han impagado en menos de un año. De acuerdo. No sé si contestaba tu pregunta.
Sí, es que iba más al tema personal de las circunstancias del cliente, como las variables son estado civil, vivienda en alquiler o propiedad. Imagínate que ese cliente, una persona, pues como dices, es Ya, pero posible, no lo sé lo sé, que me quieres que, decir, que pero los casados sean más morosos. Claro, y a lo mejor ese año se ha casado. ya, Me, vale. me- me Ahora te explico. entiendo lo que Entonces, me quieres decir. Ya, sí, claro. Por ya, eso pero que es si que pegáis luego una revisión, hacéis un background para ver si ha cambiado la situación de esos morosos, para ver si realmente el modelo es robusto, o sea, si es consistente y es bueno para seguir haciendo esa simulación, porque lo que ha cambiado a lo mejor son las circunstancias de las personas, a las que, te digo, a la gente que a priori sí se le podría dar el préstamo sin mucho riesgo, pero que luego han incurrido en mora. vale, Y es pues porque han cambiado las circunstancias, no porque prediga sí, mal el sí, sí, modelo. te he entendido. Vale, pues ahora voy a Sí, contestar a tu pregunta. Si tú me solicitas una tarjeta y estás soltero y al día siguiente tú te casas, yo al día siguiente no veo que tú estás casado, porque tú en el momento que has solicitado la tarjeta has puesto que claro, estás soltero. Entonces, claro. imagínate que tú estás soltero, yo te rechazo la tarjeta porque por los criterios que sean, entre ellos porque estás soltero, por ejemplo, y tú al día siguiente te casas. Entonces, yo ya te he rechazado la tarjeta. Entonces, mínimo tendrías que esperar, en ese caso, tendrías que esperar 6 meses para volver a solicitar la tarjeta. Pero eso ya no es una Claro, y si cuestión es del el caso modelo. contrario, que claro, solicitas, le das la tarjeta por esas circunstancias, pero a la semana cambian las circunstancias personales. Digo, luego, cuando esa persona ha incurrido en mora, es lo que te pregunto, ¿se analiza cada uno de los morosos personalmente si sus circunstancias han variado porque se le dio el préstamo, pero han incurrido en mora cuando no era lo probable? ¿Me O sea, tú explico? analizas las circunstancias en las que tú has dado el Sí, modelo. pero luego volvéis a revisar esas personas que han incurrido en mora o no. Sí, Esta. se hace luego una revisión. O sea, por ejemplo, imagínate que de los 25 clientes hay 4, o sea, de los 75 clientes, para ser más exacta, de los 75 clientes Sí. a los que le he concedido la tarjeta, ha cambiado su circunstancia. Han pasado de solteros a casados o de tener un hijo a tener 3, etcétera. Sí que a los 6 meses, cuando tú recalibras el modelo, tienes en cuenta tanto la situación de antes como la actual. Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil porque, o sea, es muy difícil saber lo que ha pasado luego con un cliente, porque tú si Por te eso, casas, eso es. no estás pensando en llamar a Carrefour y decirle, oye, que me he casado, ¿podéis ponerme en mi historial de cliente que me he casado? Sí, está claro. Si es por eso, por curiosidad, por ver simplemente si tenéis pues una base de datos donde hacéis a lo mejor por la encuesta cada 2, 3 meses, 4 y veis esas modificaciones, esos cambios, pues para fortalecer el modelo o no. ¿Sabes? Pero vamos, que está claro que el modelo es muy válido y ya está. Y dijimos este Es tipo que de nosotros el cliente. seguimiento, pues a lo Sí, mejor lo hace el departamento de atención al cliente, otro departamento. Nosotros sí que es verdad que validamos si las circunstancias, o sea, estamos continuamente validando si las circunstancias han cambiado. Pero para ver si de las acuerdo. circunstancias han Pues cambiado, muy bien, muchas gracias. el cliente tendría que pedir otra tarjeta, si Sí, no, sí, pues no sí. está pendiente de cambiar eso. Sí, sí, está claro. Pues muy bien, muchas gracias. Sheila. Gracias. Hola, Sheila, soy Ramón. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por tu magnífica presentación. Una pregunta muy Gracias. concreta. ¿Hacéis alguna validación o confirmación de los datos aportados por el solicitante? Pues para el caso de tarjetas, no. Porque hay una política comercial por detrás de querer vender esas tarjetas, entonces no se hace una validación, se hace una validación del DNI, de que el DNI sea correcto, de que no haya fraude, digamos, por decirlo así. Hacemos una validación del fraude. También, perdona, hacemos una validación de si el cliente está en una lista de morosos de ASNEF, pero no se hace una validación. O sea, si el cliente me dice que es director de una empresa, yo no valido que efectivamente sea director de una empresa. Digamos que me lo creo. Para el caso de las tarjetas PAS. Vale, gracias. Bueno, Sheila, yo tenía una duda y es en la vida real, como hacéis vosotros profesionalmente, claro, el modelo se alimenta de ciertas variables, que a su Sí, vez esas variables toman datos, pues, me imagino, del formulario y de sí, inscripción justo. y de otras variables que
que tengáis en mente. Mi pregunta es, ¿revisáis la especificación del modelo muy frecuentemente? Es decir, ¿revisáis qué variables entran, si hay alguna que tiene que salir? ¿O es más bien muy estable eso? No, lo revisamos a lo mejor cada 3 meses. Mira, por ejemplo, ahora a raíz del COVID, antes la gente cuando quería una tarjeta iba directamente al supermercado y solicitaba una tarjeta. La persona que estaba atendiéndole, digamos que se dejaba un poco guiar por la subjetividad, la pinta que le daba a esa persona, bueno, un poco esta parte, ¿no? Como cuando vas al banco a solicitar un préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien te quiere hacer un fraude con la tarjeta, no va a ir en persona a hacerte el fraude. Entonces, por ejemplo, ahora a raíz del COVID, la gente está pidiendo las tarjetas por Internet. ¿Qué pasa? Que por Internet la gente sí que se atreve a pedir datos falsos. O sea, a dar datos falsos y demás. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una variable que no está aquí señalada porque no me cabía, que es el canal por el que un cliente te pide la tarjeta. Entonces, por ejemplo, para el canal web somos más estrictos. ¿Por qué? Porque consideramos que una persona cuando va a un centro comercial a pedir una tarjeta, por norma general no te va a timar o no, porque hay una parte ahí subjetiva, ¿no? O sea, tú no vas a dar tu cara o tu DNI a una persona presencialmente. Sin embargo, por Internet tú sí que puedes dar más datos falsos. Entonces, por ejemplo, una de nuestras variables que hemos tenido que ajustar a raíz del COVID, porque antes apenas se solicitaban tarjetas por Internet. La gente iba al supermercado, la que estaba en línea de cajas o la que estaba en el stand te ofrecía la tarjeta, tú rellenabas los datos y esperabas la contestación de riesgos. Y ahora a raíz del COVID, por ejemplo, esa variable la hemos tenido que ajustar porque nos hemos dado cuenta que se ha incrementado la petición por web. Muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más y si no, hay una intervención. Había pedido la palabra nuestra compañera del profesorado del máster y que además es una de las profesoras, creo que tuvo Sheila, y Gemma. es nuestra compañera Gemma Fernández Avilés. Así que, Gemma, si estás por ahí. Hola, nada, simplemente quería saludar a todos, bueno, a Sheila en primer lugar y a todos los compañeros, profesores, alumnos y excusarme porque es que una niña, tengo 3 niñas, la pequeña que tiene 1 año y medio, tiene una pronación, se le ha salido del radio y he tenido que ir con ella a urgencias hasta que se lo colocasen. Entonces es que ni he podido avisar ni nada, me he tenido que ir corriendo y ese es el motivo por el que lamentablemente no he podido atender ni a la charla de Sheila ni nada. Simplemente era nada, hacer ese pequeño comentario. Vale, pues nada, Gemma, esperamos que no haya sido nada. Nada, ya se lo han colocado, así que bueno, hasta la próxima. Parece que tiene tendencia a que se le salga el rayo, que es algo típico en niñas menores. Mira lo que es la estadística, en niñas menores de 4 años y que son diestras. Así que nada, como está ahí grabado y bueno, también en las otras charlas, simplemente quería excusarme y nada, hacer 5 minutos de intervención, pero gracias Sheila por participar, gracias a Miguel Ángel por organizar este ciclo de charlas interesantes y a los alumnos del máster, bueno, y a los profesores, pero sobre todo a los alumnos. Espero que os haya parecido interesante tanto la charla de Sheila como todas las que se van a proponer estos días. Muchas gracias, Nada, Gemma. gracias a ti, Miguel Ángel. ¿Alguna cuestión más? Hola, a mí me gustaría preguntarte, dejando un poco fuera lo que es el modelo estadístico, a mí me gustaría preguntarte un poco por tu formación, porque para ver qué piden las empresas o qué formación piden las empresas para trabajar en un departamento de riesgo o en algo relacionado con el sector financiero. Yo, en mi caso, he estudiado el grado en Finanzas y Contabilidad y estoy haciendo ahora el máster de Modelización y Análisis de Datos, y me gustaría saber qué es lo que valoran las empresas para trabajar en un departamento de riesgos o en el sector financiero en general. Vale, bueno, para empezar, una cosa es el departamento de riesgos y otra es el análisis financiero. O sea, son 2 ámbitos distintos, ¿no? Porque al final, para trabajar en un banco o una entidad financiera,
puede ser pues, de cualquier carrera de economía, matemáticas, derecho. Yo creo que ahí no depende un poco del departamento. Pero lo que sí que te puedo decir es que para el departamento de riesgos o data science o control de gestión y todos los departamentos así un poco relacionados, van buscando que tengas, aparte de la carrera, un máster, un buen máster. Y máster, bueno, pues si puede ser tipo ciencias actuariales, he visto que lo piden muchísimo, data science, finanzas cuantitativas, finanzas aplicadas al sector cuantitativo, matemáticas, estadística, todo lo que te relacione con ámbitos numéricos. Al final, lo que quiere el recursos humanos para este departamento es que tengas una visión muy analítica y que sepas mucho de números. Y también que sepas aplicarlo al ámbito financiero. Es decir, que no solo sepas calcular una PD de un 3%, sino que sepas interpretar qué significa esa PD de un 3% y cómo puede impactar en la empresa. Entonces, a mí generalmente cuando me hacen entrevistas o cuando estoy en procesos de selección, piden que tenga una parte técnica, ¿no? Que es todo esto que os cuento de los modelos, y también una parte analítica. Es decir, no solo que sepas calcular el 3%, sino que sepas interpretarlo y aplicarlo en la empresa. Con lo cual yo creo que es un mix. Pero sí, que vengas de algo que esté relacionado con el mundo numérico, seguro. Para riesgos, seguro. O sea, en mi departamento no hay nadie que no sea del ámbito numérico. O sea, puede tener un máster o carrera en matemáticas, ingeniería, pero algo así. Y también que depende del departamento, pero que tengas conocimientos de programación. No sé si con eso contesto tu pregunta. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, pues entonces, Sheila, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, y creo que os he dejado en la última diapositiva mi correo por si alguien me quiere preguntar algo. Aquí, ¿vale? Lo que os comentaba, estoy también ahora mismo haciendo, como os comentaba en la primera diapositiva, estoy haciendo un máster profesional en análisis y gestión de riesgos financieros también. Lo estoy estudiando en CEP porque estoy también opositando para inspectora del Banco de España. Ojalá lo consiga. Entonces es muy duro opositar y trabajar a la vez. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta relacionada con algo, que me escriba. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Y bueno, pues ya sabes dónde tienes tu casa. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.